Dios le bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Y en este día les quiero compartir una pequeña palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que esta palabra les traiga de bendición también en este día. Y voy a estar leyendo en el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 14 hasta el versículo 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. El tema de mi pequeña prédica en este día es: Despiértate tú que duermes. En la carta de los Romanos, el apóstol Pablo escribe que ya es hora de despertarse, y lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que dice: Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén, aleluya. El apóstol Pablo ordena a los corintios de comenzar a vivir una vida piadosa, una vida correcta. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo les dice: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mientras Pablo está predicando a la gente, él ofrece una invitación y un llamado para las personas que están viviendo en la oscuridad y los que no son hijos de la luz, quien es nuestro Señor Jesucristo, para que puedan ser salvos. Y estas palabras se adaptan en el libro de Isaías capítulo 60. Amén. En el libro de Isaías capítulo 60, versículo 1, que nos dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pablo muestra el significado profético declarando que la gloria de Jehová ha nacido, que no es otro que Jesucristo, el Mesías que tanto esperaba Isaías como todo judío piadoso. Ahora, regresando al libro de Efesios capítulo 5, amén. En el versículo 14 nos dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Se puede relacionar con el pecador que está quizás no muerto, pero si no está durmiendo espiritualmente en la oscuridad del pecado, e incluso está inconsciente de su condición perdida y destino trágico. Y más allá, en el versículo 14 nos dice: Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es un llamamiento para apartarse de los caminos del pecado que te llevan a la muerte. Amén. Ahora, también podríamos ver en las Escrituras, en el libro de Marcos capítulo 5, del versículo 21 hasta el versículo 43, la historia de Jesús cuando se encuentra con Jairo, y Jairo le pide a Jesús que sane a su hija que está a punto de morirse. Vemos que mientras Jesús iba de camino a la casa de Jairo,
ocurren ciertas cosas en el camino. Por ejemplo, la mujer que sufría por muchos años de un flujo de sangre y gastó todo su dinero en médicos y en todo lo que quizás le podía ayudar para sanarse, pero nada le funcionó. Luego, ella oyó que Jesús estaba pasando por la ciudad y hubo un despertar en su vida. Y ese despertar hizo que su fe también se despertara. Y ella dice en el versículo 28 del libro de Marcos capítulo 5, ella dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y entonces en el versículo 29 hasta el versículo 34 nos narra de cómo ella fue sanada por el Espíritu Santo y cómo Jesús tuvo misericordia de ella en ese momento. Ahora, si lo pensamos de otra manera, como una metáfora, podríamos decir que en ese momento el flujo de sangre representa el pecado y el manto de Jesús representa el perdón, representa su misericordia. Si tan solo tocáramos el borde de su manto, seremos perdonados, seremos sanos. Y Jesús nos da su misericordia porque Él es un Dios misericordioso que lo perdona todo. Si tan solo tocaré el borde de su manto, seremos salvos, seremos sanados, seremos perdonados. Y entonces cuando Jesús está a medio camino a llegar a la casa de Jairo, uno de los criados vienen corriendo diciendo que ya no molesten más al maestro porque su hija ha muerto. Y vemos luego que en ese momento la madre de la niña desesperadamente abraza a su marido y le dice que su hija ha muerto y está llorando. Y yo me imagino la desesperación de esa mujer viendo que su hija murió en ese momento. Y mientras todos ahí estaban llorando y estaban tristes, Jesús les dice algo muy interesante en ese momento y a la misma vez es poderosa. En el versículo 39, siempre en el capítulo 5, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y vemos en el versículo 40 que se burlaban de Jesús y se decían, pero Señor, ¿cómo es que solo está durmiendo? La niña ya no está respirando, está pálida, está fría. ¿Cómo es que tú puedes decir que ella tan solo duerme si podemos ver que se murió? Pero en realidad no entendían que Jesús les estaba diciendo que la niña quizás estaba físicamente muerta de carne y hueso, pero su alma ya estaba en el lugar de descanso, ya no sufría más. Y luego vemos desde el versículo 41 hasta el versículo 43 que dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ahora, volviendo otra vez en el libro de Efesios, capítulo 5,
Y en el versículo 14 que dice, despierta tú que duermes, significa levantarse de un estado de sueño y falsa seguridad. El sueño y la muerte son representaciones impresionantes del estado en que la persona se encuentre. Aunque estemos vivos, el sueño, somos insensibles a cualquier peligro que puede ocurrir en ese momento. Estamos inconscientes de nuestro alrededor, de lo que puede suceder. Así es con el pecador. Su mente está durmiendo y él no oye ni conoce la voz de Dios y no tiene sentido de peligro y está muerto o durmiendo espiritualmente. El Señor a través de su palabra nos está diciendo, iglesia, es hora de despertarnos. Estás durmiendo. La muerte está a tu alrededor. La oscuridad te ha envuelto. Y ahora yo te digo en este día, despiértate y deja que el Espíritu Santo termine lo que comenzó en tu vida. Y entonces Jesús podrá brillar a través de ti y a disipar las tinieblas, porque es la luz de Cristo que elimina la oscuridad que representa el pecado en tu vida. Nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos siempre estar dispuestos e incluso preparados para traer el mensaje salvador de la gloria de Dios al pecador y no ser partícipes con ellos. Y lo podemos leer en Efesios capítulo 5 del versículo 2 al 16, que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, porque conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y luego, como hemos leído en el principio, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que darnos cuenta si estamos avanzando hacia la piedad o si estamos alejando de ella. Cada momento es una nueva oportunidad para seguir avanzando en la dirección correcta, siempre con nuestros ojos enfocados en Jesús. En Él está la luz
y para conocerlo debemos buscarlo por medio de su palabra que Él nos regaló. El que duerme, sea él un incrédulo o uno que profesa ser cristiano, está dormido, rodeado por la oscuridad. Por lo tanto, Jesús nos advierte en la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, del versos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, cuando somos salvos, estamos espiritualmente despiertos para una nueva vida con Cristo. Y concluyo con este versículo, donde Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí mi pequeño pensamiento. Que el Señor les bendiga mucho. Y en esta hora quisiera pedirles que ahí donde están ustedes, si siente que se han dormido espiritualmente o siente que están alejados de Dios, regresa a los pies de Cristo, porque Él te está esperando. Cristo viene pronto y Él quiere levantar a una iglesia que lo adoren en espíritu y en verdad, una iglesia que lo sigue buscando. Padre amado, te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo, Señor, para hablarnos. Yo sé que yo soy alguien muy simple, pero gracias, Señor Jesús, por usarme a mí para llevar tu palabra. Espíritu Santo, si hay alguna persona que está viendo este video y que se siente que se ha dormido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, despertándolo y dándole las fuerzas, Señor, para seguir buscándote en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Queremos irnos a los cielos contigo, Señor. Cuando ese día venga en que tú recoges a tu pueblo, queremos volar contigo, Espíritu Santo. Tenga misericordia de mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, en este día. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y limpia nuestros pecados, Señor. Limpia todo lo que no te agrada, Señor Jesús, para que podamos tener un corazón puro ante ti. Gracias nuevamente por tu palabra poderosa, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima.